pero siempre quieren acallar, borrar mi voz, taparme la boca, silenciarme. Aquí estaré siempre de pie, aunque me quieran ver caer, el sol saldrá mañana otra vez. Volvemos en este ciclo de entrevistas internacionales. Hoy día tenemos una entrevista que, igual que las últimas, digamos, ¿no?, tocan la fibra del pueblo latinoamericano, de la gente de Santa Cruz, Bolivia y el mundo. Pero para eso damos paso a nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Cruz Castiñeira. Muchas gracias, doctor. Es así como usted dice, estamos haciendo entrevistas que tocan la fibra más íntima del pueblo latinoamericano. La otra vez hablamos con el brigadier Gustavo Piuma sobre Malvinas y hoy vamos a hablar con Jorge Raca, quien fue soldado en Malvinas. Él es del pueblo Brickman en Córdoba y llegó a concejal e intendente de su pueblo. Adelante, Jorge, un gusto saludarte. Un gusto para mí, para vos, para los hermanos bolivianos y en especial a quien conduce el programa. Es siempre un honor para mí estar en contacto contigo y con tu gente. La primera pregunta, que es casi obligada, ¿qué significa Malvinas en tu vida? Y alguna vez le oí decir a un veterano que él desayunaba, almorzaba y cenaba Malvinas. Y yo no sé si es tan así, pero es parecido, digamos. Todos a nuestro regreso intentamos caminar por la vida, por nuestra vida, haciendo las cosas o cumpliendo con los proyectos que cada uno tenía, ya sea trabajando, estudiando, pero siempre y todos los días el tema Malvinas está presente, de una manera o de la otra. Perfecto. Voy a empezar diciendo algo que es una verdad absoluta y no amerita discusión. Las Malvinas eran, son y serán Argentina. Jorge, usted que le tocó servir a su país en contra de una potencia extranjera para recuperar lo que era suyo, de la Argentina, de la patria latinoamericana, llegó muy nuevito por accidente, fue a hacer su servicio militar cerca al sur de la Argentina y llegó de 18 años, pero tuvo la precaución de hacer su diario de guerra. Cuéntenos su experiencia en estos 77 días que usted relata, y lo relata con mucha humildad, con mucho cariño, lo relata diciendo que en realidad nadie estaba preparado, nadie pensaba que iba a haber guerra. Lo relata agradeciendo a sus vecinos de su pueblo que ellos hicieron las veces. Creo que los 2 primeros meses usted no pudo comer en su casa porque era invitado por todos sus vecinos. Fueron sus terapeutas. Adelante, Jorge. Es así. Bueno, yo tuve el honor cabe recordar que hoy ya no existe en Argentina, pero en aquellos años los jóvenes cumplidos los 18 años cumplíamos con nuestro servicio militar obligatorio. ¿Cómo lo llaman ustedes? Se llamaba servicio militar obligatorio. No, pero en la jerga común, ¿cómo se llama? Radepa, no, ¿cómo era? Escuché en alguna entrevista, digamos, ¿no? Yo soy el menor de 3 hermanos y ellos 2 habían cumplido con su servicio militar obligatorio y la verdad que yo tenía muchas ganas de que a mí también me toque, que yo lo pueda hacer. Así que cumplido mis 18 años, recién terminado el secundario, en diciembre haber hecho el viaje al viaje de egresado a Bariloche.
Volvemos el 1 de febrero, nos incorporamos al servicio militar obligatorio y 2 meses después solamente estábamos pisando Malvinas. Siempre cuento que fueron 4 meses muy agitados en la vida mía y seguramente de muchos jovencitos como yo en aquel momento, ¿no? En un tiempo de 4 meses pasábamos de nuestro viaje de egresado de secundario a poner el pie en territorio argentino, por supuesto, pero que se iba a desarrollar allí un conflicto bélico y por nosotros no esperado, ¿no? Pero bueno, yo voy a intentar hacer un resumen y a mí me pueden preguntar todo lo que quieran. ¿Se escucha bien? Perfecto. O sea, usted en su viaje de promoción fue a San Carlos de Bariloche en diciembre. Pero en diciembre no puede esquiar usted en San Carlos de Bariloche. En otros meses puede esquiar y las ventanas de los hoteles de San Carlos de Bariloche tienen 3 vidrios por el frío. Yo conozco porque he tenido el honor de conocer aquellas tierras y cruzar la cordillera de los Andes, no por donde cruzó San Martín. Yo cruzo por los lagos del sur, que es muy bajita la cordillera, y salgo a Puerto Vara, a Puerto Montt, etcétera, ¿no? Entonces, a los pocos meses, a las pocas semanas, usted vuelve al sur en otras condiciones, ya no está de vacaciones. Es así. El 1 de febrero estábamos aterrizando en un Hércules que nos había llevado desde Córdoba al Regimiento de Infantería 8, que fue nuestra unidad militar, donde cumplimos con nuestro servicio militar obligatorio y el día 6 recibe la orden de pasar a las Islas Malvinas. Así que el día 6 de abril, solo 4 días después de recuperar las islas, nuestra unidad militar estaba desembarcando en Malvinas también. Si usted me ayuda, para que nos entienda el público, en la Argentina hay 3 armas: la Fuerza Aérea, la Naval y el Ejército. En el Ejército hay varios grupos, por ejemplo, lo que antes la caballería, ahora no andan a caballo, andan en tanques. Y la infantería es el soldado que pelea centímetro a centímetro, metro a metro en el territorio, haga frío, llueva, no llueva, haya barro. ¿Por qué no nos explica exactamente lo que significa ser soldado de la infantería? Bueno, la verdad que ser soldado de infantería era como, digamos, la infantería normalmente en un conflicto bélico, en una batalla, es la que va al frente, es la primera que se enfrenta con el enemigo. Seguramente esa realidad hoy cambió, dada que la artillería juega un rol muy importante en los conflictos. Por lo tanto, yo creo que en campos de batallas abiertas los combates cuerpo a cuerpo ya casi no existen. Claro, tenemos la aviación, actualmente además los drones tripulados a distancia que aniquilan prácticamente al enemigo, pueden aniquilar, y la infantería puede entrar con mayor facilidad. Pero ahora, antes no. No, de todos modos en Malvinas, dado que Inglaterra pudo establecer un bloqueo de las 200 millas marinas alrededor de las islas, en donde, salvo las incursiones que hacía Fuerza Aérea, Argentina no podía contar con marina, ya que la flota inglesa era muy, pero muy poderosa. Por lo tanto, enfrentar de igual a igual en agua, digamos, nuestra armada era imposible y era un suicidio. Entonces la flota de mar argentina
se quedó en las costas. Claro. Así que el ejército o los que estábamos en la isla quedamos prácticamente aislados, salvo cuando los Hércules argentinos de una manera heroica burlaban el bloqueo, volando a ras del agua para no ser detectados. A 30 metros. Sí, por no ser detectado por los radares. Y bueno, y el único apoyo que teníamos eran las incursiones de la Fuerza Aérea que de una manera muy valiente lo hacían y ocasionaron muchos daños a la flota de mar inglesa. Pero no reconocer las tremendas bajas que tuvo la Fuerza Aérea también sería faltar honor a la verdad, ¿no? Digamos, Argentina, de perdurar la guerra, de prolongarse mucho en el tiempo, seguramente iban a ser pocas las aeronaves que le iba a quedar en pie. En esto hay que reconocerlo. Pero también hay que reconocer que fue una sorpresa mundial, particularmente el uso de un misil llamado Exocet, que permitieron hundir algunas embarcaciones inglesas. El brigadier nos decía, se hundió. No se hundió, brigadier, le dije, lo hundieron ustedes. Sin lugar a duda también nos hundieron Belgrano. La falta de que haya una naval cerca de las Malvinas, donde podían tener ustedes el apoyo de la artillería desde las embarcaciones, lo dejó a la infantería, que son ustedes solos. Es así. Lo que pasa es que hay una realidad histórica en donde Argentina no tenía hipótesis de conflicto en el terreno de Malvinas. La hipótesis de conflicto, que de hecho en el libro mío, quien fue nuestro jefe de regimiento me escribió un par de páginas. Las hipótesis de conflicto de aquel momento eran con nuestro hermano país vecino de Chile. Nuestra unidad militar tenía como objetivo, en caso de que ocurra, que se lleve a cabo algún conflicto, como estuvimos a punto de hacerlo allá con Chile por el canal del Bigle, pero bueno, nuestra unidad se estaba preparando para incursionar en la zona del Lago Blanco, en el sur de nuestro país. Es evidente, ¿no?, el conflicto innegable entre la Argentina y Chile, como también fue innegable el papel triste de Chile en Malvinas y el papel triste de nuestro hermano del norte en esta misma contienda, ¿no? Entonces prácticamente Argentina no recibió lo que tenía que ser el cumplimiento de un tratado de los pueblos americanos, y en contrapartida Chile no solo que no hizo nada, sino que ayudó al enemigo. ¿Me equivoco? No, fue así. Como dice usted, no solo que no se cumplió con el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en donde todos los pueblos americanos deberían ayudar a otro pueblo americano cuando era atacado por una potencia extracontinental. El TIAR no se cumplió. Y bueno, y nuestro hermano país vecino de Chile, lejos de mantenerse neutral, con el tiempo supimos que colaboró y de una manera importante. Le prestaba su soberanía, inteligencia e información, ¿no? Es así. Lo que pasa es que la información es muy importante, porque cuando los aviones partían de nuestras bases aéreas, eran alertados desde las bases por radares que estaban establecidos en Chile, y bueno, y no era lo mismo atacar de sorpresa a la flota de mar a que nos estén esperando nuestros aviones que estén llegando, ¿no? Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Pero, yo le dije al brigadier
que los chilenos hoy por día dicen, lo que pasa es que era primero Malvinas y después Chile, decía, ¿no? Y el brigadier me dice, alguna excusa tienen que tener, dice, ¿no? Sí, yo quiero poner el alma en paz también y creer que fue el pensamiento de una dictadura militar tan lamentable como la que tuvimos nosotros. Entonces, yo quiero creer que si algún día recuperamos Malvinas es también con el apoyo de nuestro hermano pueblo chileno, ¿no? Creo que no podemos condenar al pueblo chileno por lo que decidió una dictadura militar, a mi juicio, equivocadamente. El pueblo y el ejército y las Fuerzas Armadas bolivianas cumplieron con el tratado y con los lazos de amistad y hermandad con la Argentina y desplazó su modesta Fuerza Aérea a la frontera con la Argentina, en Yacuiba. Eran unos cazas F-86 que a lo mejor no servían para nada, pero por lo menos estuvo ahí el apoyo. Y se trató de apoyar con lo que se puede, ¿no? Seguro, incluso en Buenos Aires, recuerdo, yo conservo mucha documentación de la época, muchos diarios, muchas revistas. Tengo una bibliografía de más de 250 libros sobre Malvinas. Y bueno, y uno de los artículos recuerdo en donde había largas filas de hermanos bolivianos alistándose para ir a Malvinas a ponerse a disposición del ejército argentino. A mí me tocó, estaba estudiando mi primera carrera en Río Grande do Sul, frontera con el Paraguay, con el Uruguay, la Argentina, muy frío. Y yo estaba en el puerto de Río Grande y fui a la capital del estado, que fue Porto Alegre, también a hacer filas en el consulado argentino. No se olvide que quizás usted sea del 61 o 62, yo soy del 61. 63. Yo era del 61. Entonces fui al año 82, fui a que se me tome en cuenta. Y lamentablemente, o para mi suerte, no se pudo, digamos, ¿no? Pero por lo menos en ese momento había que no tener corazón para no solidarizarse con la causa de los hermanos argentinos, que era una causa latinoamericana. Sí, así se viene tomando cada día más. Por ahí en aquellos años, no sé si se lo veía así, pero bueno, cada día que pasa se lo toma así como parte del contexto americano, ya no un caso aislado entre la Argentina e Inglaterra solamente. Claro, y yo veía peleas familiares aquí en Bolivia de algunos parientes que vivían o residían en los Estados Unidos y algunos parientes de nacionalidad argentina. Pero era increíble la indignación que producían cuando me decían, no, las Malvinas se llaman, ¿cómo es lo que dice que se llaman? Las islas, algo así, digamos, ¿no? Entonces sí, eso nos sacaba de quicio. Inclusive una vez recuerdo el yerno mandarla, como dicen los gauchos, a la reputa de mil puta madre que te caró, a la suegra, digamos, ¿no? Porque así era la pasión. Yo le he mandado un video a Álvaro que demuestra, como dirían, que en ese momento no había grieta. En ese momento todo el pueblo de la Argentina salió a apoyar la recuperación de las islas. Independiente que haya estado Galtieri o no Galtieri, que él haya tomado mucho whisky, poco whisky. Cuando usted pueda, Álvaro, lo pone a Jorge Raca en un lugar y vemos ese cabildo abierto en la Plaza de Mayo, si le parece. Con mucho gusto. Claro. La verdad que es una imagen que siempre que la vemos se nos pone piel de gallina.
el 99.9% de los argentinos se levantó, no le importó si el gobierno era militar, de facto o de derecha, y apoyó el anhelo nacional de recuperar sus islas. ¿Lo vemos? Sí. Ya, adelante. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Denme en audio. ¿Qué pasó? Lo vi que se limpió un poco el ojo. ¿Le picó el ojo, Jorge? ¿O fue una lágrima que salió? La verdad que con los años cada vez nos emocionamos más. Porque yo vi cómo a usted le salió una lágrima de hombre, de veterano, de soldado, de argentino, de latinoamericano. Si quieren venir, que vengan. Le presentaremos batalla. Y no solo era en la Plaza de Mayo, vamos a bajarle el volumen al general Galtieri, sino que fue en todas las plazas de la geografía del pueblo de la nación argentina, ¿o me equivoco? Fue así. La verdad que el sentimiento patriótico se vivió a mil, y como usted decía, en ese momento no había grietas. Podemos repetirlo otra vez cuando el general Galtieri dice: si quieren venir, que vengan, porque ya estaba en camino la famosa, la temible, la bárbara flota naval inglesa, no solo con soldados, sino con los famosos mercenarios. Los Gurkhas de Nepal. Los Gurkhas, que eran sanguinarios, mercenarios y asesinos. Escuchemos a ver otra vez. Adelante, señor director. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Ahora y sí, en esto, saquémoslo al general Galtieri y le vamos a preguntar una vez más a Jorge. ¿Qué sentís, Jorge, cuando ves esas imágenes? Mira, cuando te lo cuento con algo que me pasó. El día 6 de abril estábamos sentados en los bolsones portaequipo esperando el avión para que nos pase a las islas. Y bueno, es parte de lo que escribí, ¿no? No recuerdo si un oficial o un suboficial nos dijo que, bueno, miren, jóvenes, están transitando por una de las páginas gloriosas que va a tener nuestro país.
ustedes van a ser parte de esa página, por lo tanto aprovechen, escriban algo para que quede la memoria para sus hijos, para sus nietos. Y yo no digo que fui el único que lo hice, pero yo lo hice. Con la simple intención de a mi regreso pasarlo a máquina, como le escribo a mi mamá, Así que es. me guarde las revistas. No habían computadoras, pues. No había computadora, por supuesto, y menos en mi mente estaba pensado en hacer un libro, ¿no? Y bueno, convencido de que iba a ser un honor muy, pero muy grande haber estado transitando activamente esa página de la historia de nuestro país. La verdad que para nosotros, por sobre todas las cosas, es un honor muy grande, muy pero muy grande haber sido parte de esta historia como lo es. Y Malvinas. esa galería de fotos que estamos presentando, a ver otra vez. Ah, no, esa es de donde fue intendente, que vamos a hablar de ello. Ahí está el ejército argentino. Esta es una foto más impresionante aún. Y tenemos... ¿Dónde es esa foto, querido Jorge? Bueno, esa foto es parte del regimiento trasladándose. Tiene que ser entre el aeropuerto y Puerto Argentino, que algunos fuimos caminando y otros fueron en Unimog cuando llegamos. Cuando llegamos, estuvimos una semana, 10 días en Puerto Argentino, y después nuestra unidad recibe la orden de cruzar a la otra isla, a la isla Gran Malvina, precisamente en el lugar que se llama Bahía Zorro, y allí estuvimos hasta el final de la guerra, en que fuimos evacuados por el buque inglés Norland, y nos trajo a Puerto Madryn. Llegamos el 21 de junio del 82. En calidad de prisionero. Y sí, como prisionero de guerra, es así. Justamente hace 2 o 3 días recibí, porque lo había pedido por correo y me llegó mi certificado como prisionero de guerra de la Cruz Roja Internacional. Qué increíble. Hay muchas cosas que hablar y lo vamos a estar llamando seguido, pero tengo que tocar 2 temitas. Uno corto, cuénteme esa experiencia cuando vuelve usted a su pueblo y durante no sé cuánto tiempo no podía comer en su casa. ¿Y por qué? Sí, bueno, nosotros llegamos un 9 de julio a Brinkman. No le habíamos avisado a nada a nuestros padres que estábamos viniendo, para que sea sorpresa. Así que bueno, me acuerdo haber llegado y haber ido al acto del 9 de julio a mi pueblo, y bueno, era la figurita que todos querían mirar porque nadie sabía que llegaba, y bueno, era un chico, y hasta ese momento todavía con solo 18 años, que volvía de una guerra. Y bueno, como vecinos que somos, éramos un pueblo, estimo yo, de 5.000 habitantes, apenas un poco más, y bueno, yo soy nacido y criado aquí, por lo tanto almorzaba de un vecino, a la noche me invitaba al otro a cenar, así que me costaba comer en mi casa, pero lejos de ser una molestia, una carga, era para mí totalmente un honor, ¿no? O sea, cualquier trauma o postraumático de guerra, ellos fueron sus mejores terapeutas. Siempre decimos que nosotros tuvimos una terapia muy importante en las comunidades chicas, porque a nadie le faltó trabajo, a nadie se lo hizo a un lado,
Distinto seguramente fue en los veteranos de las comunidades grandes, en donde ante el temor que tengan algún problema psicológico, le negaban el trabajo, muchos tenían que esconder su condición de veterano de guerra para conseguir un trabajo, y en cambio en las comunidades chicas eso no ocurrió para nada. Y durante Incluso Jorge los casi... llamaba los locos de la guerra, lamentablemente. Que Perdón, esto Juan hizo un gran daño Cruz. psicológico a los Perdón, veteranos. Juan Cruz, termino mi idea. Entonces, el tema era que hubo un acuerdo entre, me imagino, los medios, los poderes, los políticos, y quisieron que el tema de las Malvinas quede en el ostracismo, en la oscuridad. No se podía hablar durante los primeros años. Recién ahora veo que se está hablando, porque la gente tenía miedo que lo asocien a una dictadura militar, a un gobierno militar o alguna cosa. Y qué maravilla que su pueblo haya reconocido a su héroe del pueblo y le hayan dado la bienvenida como la que le dieron. Sí, a mí me gusta aclarar de que seguramente la llegada de la democracia, esa democracia joven y frágil, que mucho sirvió también criticando y por qué no condenando los hechos aberrantes de la dictadura militar, sin que esto quiera decir que todos los militares fueron malos y fueron lo que fueron. Pero bueno, no era fácil defender al ejército, a la Fuerza Armada. Entonces, junto con todo eso y la basura bajo la alfombra, en esa misma basura fueron los veteranos, en donde no se debía hablar de las dictaduras militares, en donde todo lo que hicieron las dictaduras militares había sido malo, por lo tanto no podían aplaudir lo que había ocurrido con Malvinas. Estaba satanizado todo. Claro, entonces hizo falta mucho tiempo para que esto cambie. Lo que pasa es que en ese tiempo, que no fue poco, la salud psicológica de muchos veteranos se perdió, en donde la asistencia psicológica era necesaria e indispensable de manera inmediata, no que te pregunten 10 años después si estabas bien o si tenías algún problema. En eso los veteranos reclamaron hasta un abandono de personas por parte del Estado argentino para con sus veteranos. Y eso que no habían peleado como soldados, contra soldados, habían peleado contra los Gurkhas, que todo el mundo sabe. La última pregunta viene unida, ¿no? ¿Cómo llegás, Jorge, a ser intendente? Para que me entiendan, es alcalde. Fuiste concejal, fuiste alcalde. ¿Y cuál es tu opinión respecto a la figura de don Raúl Alfonsín en la historia de la Argentina? Bueno, perdón, ¿no? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bien. Bueno, yo, digamos, hice mi jardín de infantes hasta 5º año con un joven de 32 años, Carlos Giaveno, que representaba la Juventud Radical de aquel momento, y él me invita para que lo acompañe en su campaña para ser intendente. Y bueno, la verdad que yo nunca había militado políticamente, yo no viví la juventud política, la juventud radical en este caso, pero sí siempre fueron mis votos fueron de esa inclinación, y así que me sumé y la verdad que me gustó, me sentí cómodo. Fui concejal la primera gestión de él, en la primera reelección. Después pasé a ser por 4 años su secretario de gobierno,
después fue electo por tercera vez y se hizo un recambio total del gabinete, así que me fui a casa a seguir con mi actividad personal. Después vuelvo un año porque una secretaria, por algo no esperado, queda embarazada y pide licencia, así que, como dice el dicho, más vale un malo conocido que un bueno por conocer. Y entonces, en ese año vuelvo como secretario, en el 2006, y en el 2007 me sorprende como candidato y soy electo intendente en mayo del 2007. Y bueno, renuncio a mi cargo, me voy a casa hasta el momento de asumir, ya que era imposible convivir un intendente en actividad con un intendente electo. Entonces, por respeto a su gestión, yo renuncio y me voy a casa hasta diciembre que asumo. Pero yo siempre digo que en las comunidades hay que participar, ya sea en la presidencia de un club, en un centro vecinal, en una cooperadora, pero hay que colaborar. Algunos se hacen una actividad política y bueno, para eso uno se somete a una elección, ¿no? Que es un poco más delicado, pero bueno, yo lo he vivido de una manera muy responsable, como una institución o como la institución más importante de la comunidad, y la verdad que fue un gusto para mí haber pasado por esa experiencia. Perdón que insista, Jorge. Usted llegó a conocer al doctor Alfonsín, el Sí. líder internacional, y usted no cree que la historia no fue justa con él, siendo que él fue el primero que causó la democracia frágil. Bueno, Argentina es un país particular, hay mucho para analizar, en donde un partido como el justicialista es un partido muy, muy fuerte, el partido peronista es muy fuerte. No es fácil ser gobierno con el peronismo en la oposición. Pero bueno, el tiempo lo fue ubicando en el lugar que se merecía estar, y hoy el nombre, como se le llama, del padre de la democracia, Así es. y en donde ya Raúl Alfonsín ya no solo es de los radicales, sino es de todo el pueblo. Incluso renunció a un año de su mandato para no poner en riesgo la democracia. Seguro. Bueno, ese hecho que algunos lo vieron como un acto de debilidad, se entendió con el tiempo que fue un acto de grandeza, ¿no? Pero bueno, como muchas cosas, a veces uno tiene que dejar la vida para que se reconozcan otras cosas, o se hagan reconocimientos que cuando uno está en vida por ahí se le niegan, ¿no? Volvemos a Buenos Aires con Juan Cruz Castiñeira. Adelante, Juan Cruz. Gracias, doctor. Para redondear esta buena explicación que hizo Jorge con el tema de Malvinas, que cuando llegaron, sobre todo en las grandes ciudades, fueron maltratados en algunos casos, incluso con el mote de los locos de la guerra, por el miedo a que vengan violentos o que no se puedan adaptar a la sociedad. Lamentablemente ocurrieron suicidios y hasta el día de hoy, más de 30 años de la guerra, se siguen dando, 38 años de la guerra. ¿Nos puedes comentar esta situación tan dramática de que hubo quizás más suicidados en el continente que muertos en combate? Sí, es así. Y bueno, esto fue la consecuencia de lo que dije anteriormente, ¿no? De la falta de contención que tuvieron los veteranos por parte del Estado, porque intentar contener al veterano 10 años después de que había terminado la guerra, es como que se perdió un tiempo valioso e irrecuperable. Entonces, los trastornos postraumáticos que ocasionó los argentinos en los excombatientes, muchos de ellos hicieron de que no se puedan insertar en la sociedad, que la falta de trabajo decaiga en que muchos se dedicaron a
al alcohol, a las drogas, y bueno, fue algo muy, muy fuerte. Y siempre decimos que si de la cantidad de los 649 caídos en Malvinas, si le restamos los 323 del Belgrano, tenemos más muertos en la posguerra que durante la guerra. Pero también es curioso porque los británicos reconocen también que con las bajas reconocidas de 250 y pico, ellos también tienen más de 200 suicidados, y es un pueblo de una larga tradición bélica, con profesionales preparados para tal fin, y sin embargo creo que las guerras no respetan tradiciones, no respetan profesionales, y el daño es irrecuperable, como por ahí una de las tantas cosas que uno lee, como que uno de la guerra nunca vuelve, digamos. ¿Cómo se puede hacer para que el Estado contenga a los veteranos? Bueno, hoy cambió mucho. Hoy todos los veteranos tenemos nuestra obra social, contamos con pensiones dignas, hay que reconocerlo. De todos modos, ya con 50, yo soy uno de los más jóvenes, con 57 años, el daño que pueda tener una persona de esta edad psicológica, no la revertís más. Y la gente que se dedicó a alguna, o que tenga alguna adicción, es muy difícil de detener. Pero bueno, las contenciones que intentamos hacer los veteranos entre veteranos muchas veces sirve, aunque lo fundamental para todo veterano, como para toda persona con algún tipo de adicción o algún tipo de problemas, la contención familiar es lo más importante. Muchas gracias. Perfecto, hasta siempre, Jorge. Vamos a... Yo le quería contar una anécdota. Pero seguro, el tiempo es suyo. Bueno, aquí a 5 o 7 kilómetros de Brinkman había un ramal del ferrocarril, y a la estación le habían puesto Estación Cotagaita. Cotagaita, que está a escasos 150 kilómetros del límite de nuestro país del norte, ¿no es cierto? Está pasando por Yacuiba, está Supacha a pocos kilómetros, y luego viene Cotagaita. Bueno, y resulta que la estación Cotagaita se cumplió durante mi gestión los 100 años de la imposición del nombre y de la inauguración. Hemos invitado a las autoridades de la ciudad de Cotagaita, de nuestro hermano país de Bolivia, para que vengan a tal evento. Y antes ellos nos invitaron porque tenían una actividad importante a que nosotros lo visitemos allá. Así que en auto con mi secretario fuimos a Cotagaita, a Bolivia. Allí celebramos un hermanamiento cultural con esta ciudad boliviana, que nos trataron muy, pero muy bien, una experiencia que la llevo en el corazón. Cuando pueda y de alguna manera vía WhatsApp o como fuera, le voy a enviar las fotos que me traje. Y bueno, así que estuvimos en Cotagaita, y haber estado en donde fueron los campos de batalla de la primer enfrentamiento que tuvo el ejército argentino, que fueron en Cotagaita, aunque por ahí hay algunos historiadores que no la reconocen. El ejército del norte argentino. Claro, para después que termine en la victoria en Suipacha, que también estuve en Suipacha en el museo. La verdad que me encantó muchísimo lo que vi ahí. Y bueno, al poco tiempo nuestros hermanos bolivianos vinieron a Brinkman y aquí confirmamos el hermanamiento cultural. Bueno, eso fue en el 2007, mi gestión finalizó y bueno, yo no la pude continuar, pero
lo cuento siempre como una hermosa experiencia en donde los hermanos bolivianos nos dieron más de lo que tenían. Nosotros siempre agradecemos a los ejércitos del norte argentino por su apoyo en la liberación de la colonia española, y a tal punto que uno de nuestros mayores próceres, cuya estatua está en el centro de la plaza principal, es el argentino coronel Ignacio Warnes. Hasta siempre, Jorge, y esta no va a ser la última vez, es la primera, pero no va a ser la última. Muchas gracias por todo. Gracias a usted, y la verdad que no va a faltar la oportunidad que por ahí esta entrevista sea personalmente allá en Bolivia. Lo esperamos, Jorge. Por favor. Va a ser un placer, va a ser un placer. Siempre. Sigo luchando por la gente más sencilla. Muchas veces quieren acallar